Muy buenas noches. Les vamos a hablar sobre documentos y expedientes de archivo en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, con sus siglas ENI. ¿Qué es el Esquema Nacional de Interoperabilidad ENI? Regula el acceso electrónico de los ciudadanos a servicios públicos. Comprende criterios, recomendaciones tomadas en cuenta por administraciones públicas, decisiones tecnológicas de interoperabilidad, cooperación esencial, proporciona servicios, garantizando el derecho a relaciones electrónicamente, llevando fluidez, garantizando técnicas, semántica organizativa de sistemas, aplicaciones empleadas en administraciones públicas con beneficio, eficacia, eficiencia. ¿Por qué es necesario el Esquema Nacional de Interoperabilidad? Resulta necesario, fundamental, en principios, los derechos de los ciudadanos. Artículo 28. No porta documentos elaborados por administraciones entregados anteriormente para automatización, innovación, cooperación en despliegue, prestación de servicios por administraciones públicas en desarrollo de la sociedad, información, cuyos objetivos del ENI son crear condiciones necesarias de interoperabilidad en uso de medios electrónicos, ejercicio de derechos cumpliendo deberes. Proporciona elementos comunes, guía, actuación, administración pública de interoperabilidad de tecnología de información. Proporciona lenguaje común. Facilita interacción pública como industrial. Facilita implantación de políticas de seguridad. El Esquema Nacional de Interoperabilidad, establecido en el artículo 156 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público en Acceso Electrónico de los Ciudadanos, cuya finalidad es la creación de condiciones, garantizando nivel de interoperabilidad técnica, semántica, organizativa de sistemas, aplicaciones empleadas por administraciones públicas, servicios en beneficio de la eficacia, eficiencia en disposición adicional primera serie. La NTI formada por A, catálogo de estándares, documentos electrónicos, digitalización de documentos, expedientes electrónicos, políticas de firma electrónica, protocolos, intermediación de datos, relación de modelos de datos, política de gestión, requisitos de conexión a red, procedimientos de copiado auténtico, modelo de datos, declaración conformidad con ENI, y el proceso que participaron administraciones públicas como la Comisión de Estrategias TIC o Comisión Sectorial Administración Electrónica, diferentes NTIs, desarrollo afectivo de necesidades, garantizando interoperabilidad, favoreciendo implantación, aplicación, orientación, desarrollo y perfeccionamiento de servicios administrativos electrónicos, para así garantizar la integridad, recuperación del expediente, que es una pieza clave. A continuación, mi compañero. El objetivo y el alcance de la NTI del expediente electrónico. Pues tiene como objetivo recoger los requisitos de mínimo de las estrategias y asimismo pues tiene un formato de expedientes electrónicos. También dispone pues de adicionamiento del RDA 4/2010, que esto pues es el Real Decreto por el cual se regula el Esquema Nacional de la Interoperabilidad en un ámbito y administrativo electrónicos. También pues corresponde con elementos que son responsables de garantizar su integridad y también se rige pues a un directorio donde tiene un apartado con la NTI. Tiene un esquema nacional de la interoperabilidad que establece una serie de normas y técnicas en las cuales pues estas son obligadas a cumplirse. Asimismo pues también desarrolla un aspecto mucho más concreto y esta normativa se sigue adjuntando en diferentes documentos que sean de gran apoyo y sean del mismo. Pues también tiene compañero, ya, que no debe incluir en la NTI.
Pues las que no se ven incluidas en la NTI, como es la aplicación de los aspectos, pues también es un documento electrónico que va mucho más allá de las operaciones en el intercambio de la comunicación. También pues cumple con un proceso en el cual las posiciones pues son un expediente electrónico y se consideran más relativos. Estas pues brindan también información, pero no solo se mantienen ahí, ¿no? Estas pues fueron una estructura que fueron muy necesarias para garantizar la integridad tanto de la información que brinda el documento y sobre todo en los documentos electrónicos. En el ámbito que se puede aplicar y los destinatarios, pues se aplica en varios ámbitos que se establecen en el artículo, como anteriormente decíamos, en la Real Decreto del 4/2010. También son aplicaciones en activos electrónicos, son unas organizaciones en las cuales tiene que ver mucho más con lo que es la administración, las entidades y los derechos públicos. Esta pues debe garantizar una información mucho más confidencial y no expandirse a todo el público. Gracias. Bueno, buenas noches. A continuación voy a hablar sobre el expediente electrónico. Bueno, como podemos ver, el expediente electrónico es un conjunto ordenado de documentos y actuaciones establecidos también con unos expedientes que tendrán formato electrónico. Su ley define el índice electrónico como un índice numerado y autentificado de todos los documentos. Los documentos de un expediente electrónico son documentos electrónicos, índices electrónicos, firma del índice, metadato del expediente electrónico. Y como podemos ver, el expediente electrónico surge de documentos más índices, más sus firmas y más sus metadatos. La siguiente. La siguiente. Ya. Los expedientes electrónicos, las partes son el documento electrónico, que es son los objetos digitales que contienen información dentro del contenido. Y el índice electrónico es el que contiene la identificación de los documentos electrónicos. La firma de índice electrónico es la que está organizada y es la responsable del expediente de donde cuentan sus firmas. Los metadatos del expediente son los que construyen un conjunto de datos con un contexto del contenido de metadatos mínimos o obligatorios bajo su estructura XML. Gracias. Buenas noches, querido profesor. El tema a hablar es sobre el ámbito de aplicaciones e implementación del ENI. ¿Cuál es el ámbito sujeto de aplicación del ENI? El ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Interoperabilidad ENI es el sector público tal y como se define en el artículo 2 de la Ley 40 del año 2015 del 1 de octubre. Tenemos la Administración General del Estado, B, las administraciones de las comunidades autónomas, C, las entidades que integran la administración local del sector público institucional. Según el punto 2 del mismo artículo, el sector público institucional comprende a cualquier organismo público y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. B, las entidades del derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que quedarán sujetas a los dispuestos en las normas de esta ley
que específicamente se refieren a las mismas. En particular, a los principios previstos en el artículo 3. C, las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y suplementamente por las previsiones de la presente ley. En el mismo artículo, en su punto 3, actará la administración pública, comprende a las administraciones generales del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran las administraciones locales y los organismos públicos y entidades públicas previstas. La siguiente, compañera. El ENI, también de aplicación en relación entre administraciones, desde luego el ámbito de aplicación del ENI se define como el artículo 2 de la Ley 40 del año 2015, del 1 de octubre. En el artículo 3 de la misma ley se establece la obligación de las administraciones públicas de comunicarse por medios electrónicos, asegurando la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adaptadas. La aplicación del ENI y los documentos y expedientes internos de una administración pública que no están publicados en su sede electrónica. El ENI tiene por finalidad esencial la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por administraciones públicas. Buenas noches, licenciado. Les saluda Michelle Tejena. Los metadatos del expediente electrónico. Como ya se ha mencionado, los metadatos constituyen un componente del expediente electrónico, el cual nos ayuda a gestionar, a crear y al uso del expediente electrónico a lo largo del tiempo, cuyas características van a estar establecidas en el apartado 4 de la NTI. En el caso de que un expediente electrónico intervenga en uno de estos intercambios, la implementación de sus metadatos y el resto de sus componentes van a tener que pasar por una estructura y unas condiciones que también están establecidas en este apartado 4 de la NTI. Existen dos conjuntos de metadatos aplicables para estos expedientes electrónicos, los cuales son metadatos mínimos obligatorios y metadatos complementarios. Los metadatos, la siguiente compañero. Los metadatos mínimos obligatorios son aquellos que constituyen un mínimo de información definida, el cual lo hace con el fin de facilitar el conocimiento inmediato y autodeducible o automatizable de las características de un expediente electrónico. Y los metadatos complementarios son aquellos que responden a las necesidades que responden generalmente a las necesidades de las descripciones específicas de un proceso de gestión interna. Recordemos que en el esquema del XML de un intercambio de expedientes electrónicos, en cuanto se refiere a los metadatos, solo se van a incluir a los metadatos mínimos obligatorios, ya que estos constituyen un componente obligatorio de su presencia en cualquiera de estos intercambios. Muchas gracias.